Buenos días, Buenos días, somos los pastores Eddie, y Zulay de Villalobos. de nuevo con su charla de Hablamos de matrimonios. Muchas gracias por sus notitas, sus reacciones, por su apoyo espiritual en oración, por el programa. Sí, Estamos muy felices de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y los consejos de este tema tan importante como es el matrimonio. Hoy vamos a tener un tema por lo demás interesante. Como es un tema muy extendido, hemos dividido en dos partes. Hoy la primera parte y la semana que viene, Dios mediante, la segunda parte. Lo llamamos 1 más 1 es 1. Gracias, Señor. Y vamos a profundizar y a ver honestamente lo que la Biblia nos dice acerca de la unión conyugal. Y no hay ninguna nota medio tinta en la Biblia. La Biblia es muy directa acerca de lo que es el matrimonio y es muy clara acerca de este tema. sí. En Génesis 2:24, al comienzo mismo de la palabra de Dios, nos dice, los dos estarán unidos en una sola carne. Gracias, Señor. Amén. Y también nos da algunos consejos muy claros, pero muy claros, como dije, ¿verdad? Ya sea hoy que estés casado o no, tenemos algo que decirte a ti. Sí. A lo mejor estás comprometido, estás en un tiempo que decidieron pasar un tiempo de prueba para ver cómo el Señor se los bendecía en su unión. Pero si eres soltero, comprometido, casado, es muy importante que entiendas el plan de matrimonio para Dios. Así que yo creo que habrá algo para cada uno de todos nosotros, ¿no? En esta charla, independientemente de nuestros antepasados, nuestros antecedentes, de lo que nos ha traído aquí. Y comenzaremos con Hebreos 13:4. Pero usualmente usamos la versión Reina Valera. Hoy vamos a usar dos versiones para que veamos y entendamos, ¿no? La versión de la palabra de Dios para todos, que dice, respeten el matrimonio, manteniendo pura la relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Esa es la versión de Hebreos 13:4 de la palabra de Dios para todos. Ahora, la misma Hebreos 13:4 nos dice en la traducción del lenguaje actual, dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Amén. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Por eso, mis queridos hermanos, hay verdades que hoy queremos compartir con ustedes acerca de este tema. 1 más 1 es 1. Primero, Dios creó el sexo. Vamos a estar claros en eso. Sí, la Biblia dice que Dios creó el sexo. El sexo y el amor fueron ideas de Dios. Sí, Señor. Y punto. ¿Por qué? Porque el sexo no es sucio. Esa es una mentira del maligno. Solo es sucio cuando lo usamos en contra de la manera en que Dios lo creó. ¿Verdad? Segundo, entonces, lo que necesitas saber sobre el sexo es que Dios eleva el sexo. A Dios le encanta y lo hizo con una finalidad. Dios tiene el sexo en una estima mucho más alta que lo que la tenemos nosotros. Y tendemos a degradar el sexo, tendemos a ensuciarlo, ¿Verdad? tendemos a arrastrar el sexo hasta el basurero, Sí. abusando del plan original de Dios. Sí. Tercero, finalmente, cuando tienes relaciones sexuales de acuerdo con el camino de Dios, obtienes la bendición de Dios sobre esa relación, y el plan de Dios para el sexo
es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Por ello, comenzamos esta charla con esta nota. El plan de Dios es el matrimonio. Y punto. Entonces, hoy de eso es de lo que te vamos a hablar. Sí. De cómo el matrimonio son dos personas que se unen en una. Hay mucho que desentrañar en ese versículo, pero hay una cosa de vigilar, es que tienes que trabajar en ello, ¿verdad? Tienes que mantener el matrimonio puro, tienes que mantener el matrimonio bajo la voluntad de Dios. Para eso hay que estar alerta, hay que prestar atención, no puedes bajar la guardia. Sí, Por amén. lo tanto, exitosos, los matrimonios exitosos requieren atención. Sí. Los matrimonios exitosos requieren trabajo, esfuerzo, Amén. dedicación. Sí. Los matrimonios exitosos, aunque bendecidos, no van a suceder automáticamente, ni un sobrecito que lo abres, lo echas así y ¡pum! Tienes un matrimonio exitoso. No, señor. No. De verdad que Dios dice que debemos honrar el matrimonio. Eso es algo que no se nos puede pasar por alto. No. Tenemos que tenerlo presente en todas las etapas de nuestro matrimonio. Y al igual que hacemos con el sexo, a veces tendemos a rebajar de valor el matrimonio. Sí, ¿verdad? El matrimonio es una institución impuesta por Dios. Entonces convertimos el matrimonio en una especie de ceremonia civil, de algo social, Sí. ¿no? En lugar de algún tipo de compromiso cristiano, y de eso también vamos a hablar hoy. Sí. Y entonces verás las palabras en este verso: respetar, considerar. En otras palabras, la Biblia dice que consideremos algo valioso el matrimonio. Por tanto, tienes que estar vigilante. Hermanos, no podemos ser perezosos. Hay que ser proactivo. Tienes que honrar y proteger la sacralidad de la intimidad sexual entre la esposa y el esposo. Sí, señor. Como puedes ver, Dios eleva el matrimonio. Sí. El matrimonio a los ojos de Dios es un compromiso eterno. Nada de que, bueno, si no funciona me consigo otro. Y Dios dice que el matrimonio es un vínculo sagrado. Amén. Ahora, cuando tenemos un matrimonio a la manera de Dios, recibimos la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, por supuesto, Amén. como en todas las cosas. Pero es muy fácil para nosotros caer en alguno de estos mitos con respecto al matrimonio. Permítanos, hermanos, escúchenos. Vamos a darle algunos conceptos que están erróneos, que podamos sacarlos del camino y llegar a la verdad. Amén. Adelante, amor. Por ejemplo, un concepto erróneo, digamos que es el número uno, pero no porque es el número uno, porque lo pusimos aquí así, con respecto al matrimonio. ¿Tengo que estar casado para ser feliz? Esa es una pregunta muy importante. Escuchamos eso todo el tiempo porque, como hemos dicho antes en otros programas, somos consejeros matrimoniales. La gente dice: ¿tengo que casarme si voy a ser feliz? Bueno, eso en realidad no es verdad. Dios nunca dijo que tienes que estar casado para ser feliz. Estar soltero es una dirección perfectamente legítima en la vida. La soltería puede ser bendecida por Dios. No es la voluntad de Dios para que todos estemos casados. Y si eres soltero, aún puedes obtener todas las bendiciones de Dios en tu vida. Claro, Dios sí dijo que a Adán le estaba poniendo su ayuda idónea, ¿verdad? Pero se tiene una idea de que hay que tener otra persona para completarte. Estoy hablándole en este caso de los solteros, ¿no? Eso simplemente no es cierto.
Dios dice que puedes ser feliz con o sin otra persona. Sí. Esa soltería puede ser bendecida por Dios. Ujú. Esto es lo que Jesús dijo que se necesita para ser feliz. Él dice, para que seas feliz, estoy parafraseando, tienes que vivir el mejor plan de Dios para tu vida. Ujú. Si vives el plan de Dios para tu vida, vas a ser feliz. Y su plan puede o no incluir el matrimonio, ¿verdad? Amén. Ujú. De hecho, 1 Corintios 7 dice que está perfectamente bien y de alguna manera es más recomendable estar soltero si puedes. Eso lo dice Pablo. Es posible que desees leer todo este pasaje de 1 Corintios 7, pero yo sé que todos nos hemos preguntado, ¿tengo que estar casado para ser feliz? Es el concepto erróneo número 1. Y ahora veremos el concepto erróneo número 2 con respecto al matrimonio. Un matrimonio exitoso se trata de estar enamorados. Sí. Y la palabra clave en eso es todos. O Todos. sea, todos deben... Uno más uno es ¡Uno! Todos debemos estar enamorados. Todo el matrimonio tiene que ver con ese sentimiento de estar enamorado. ¿Sabes que los matrimonios, las relaciones exitosas, a menudo comienzan en el corazón? Es cierto, las relaciones exitosas comienzan con sentimientos, pero las relaciones exitosas no se mantienen con el corazón, sino con el cerebro. Sí, señor. Tú tomas esta decisión. Ustedes asumen el compromiso de permanecer juntos. Amén. Mira, a veces el sentimiento perdura. A veces en el matrimonio uno no se siente muy enamorado. A veces en el matrimonio se puede sentir ira. A veces te puedes sentir herido. Sí. A veces puedes sentirte decepcionado. De hecho, a veces no puedes sentir nada en absoluto. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y a veces la gente dice que los sentimientos pasan y que el matrimonio se acaba. Sí. No. Claro que no. Los matrimonios exitosos no se basan en los sentimientos. Amén. Lo repito, los matrimonios exitosos no se basan en los sentimientos. Influyen, pero no debemos basarnos en eso. Los matrimonios exitosos se basan en un compromiso mutuo. Amén. A veces eso es un acto de voluntad, tanto como un sentimiento de corazón. Tengo que seguir adelante. El Señor me puso con esta persona. Tenemos una responsabilidad. Tenemos unos hijos. Ayúdanos a renovarnos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti para que nos acerque a nosotros dos. Entonces, ya hemos visto 2 conceptos erróneos. Ahora veamos el número 3, ¿verdad? Con respecto al matrimonio. Puede que me haya casado con la persona equivocada. Ay, mira, eso lo hemos oído tantas veces Sí. en nuestras consejerías. Por lo general, así es como comienzan la mayoría de los mensajes. Cuando alguien nos dice que su matrimonio se está desmoronando. Creo que me he casado con la persona equivocada. Y mucha gente en verdad se siente así. Bueno, queremos mostrarles hoy, ¿verdad? Que si eres cristiano y te casas con otro cristiano, es imposible casarse con la persona equivocada. Toma. Sé que es contracultural. Sí. Pero mucho de lo que vamos a ver hoy es contracultural también. Sí, Señor. Porque vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio. Y es posible que se sorprenda mucho de lo que la Biblia dice. Sí. Para ello, vamos a ver lo que llamamos las matemáticas del matrimonio. Y esta no es una clase regular de matemáticas. No, sino una especie de Dios y una clase educativa. Entonces, permítame darles un adelanto hacia dónde vamos. Sí. A ver, papi. Bueno, si vamos a entender estas matemáticas del matrimonio que dijo mi esposa, tenemos que verlo una especie de etapas, ¿no? Sí. Pero vamos a pretender para este mensaje que la primera etapa es el compromiso. Uh-huh. La etapa del compromiso. Sí.
Lo que sucede en esta primera etapa es que un individuo con una historia individual ha determinado que otro individuo con una historia individual podría ser su pareja posible. Así que 1 más 1 en compromiso aquí sí es igual a 2. ¿Entienden? Claro. En el compromiso, en la etapa del compromiso, 1 más 1 sí somos 2, ¿verdad? Sí. Ahora, lo primero que debes saber sobre el compromiso es que esto no se menciona en la Biblia. No, esa palabra no. No se menciona eso. Hay formas mencionadas en la Biblia y el compromiso es más bien algo social en nuestros días. Eso sí es social, no el matrimonio, pero el compromiso. Un compromiso es un resultado natural de la dinámica de Dios que puso en marcha en la creación en Génesis 2. Mira lo que Dios hizo. El Señor Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y debido a esa dinámica, ¿verdad? Dios permitirá que ciertas personas conozcan a ciertas personas y Dios permitirá que una persona se una con otra persona y luego esas dos personas que están de acuerdo en que deben avanzar hacia el matrimonio, por lo que el compromiso en muchos sentidos es como una rampa hacia el matrimonio. Sí, es el punto de despegue, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Uno se compromete cuando uno está seguro que uno se quiere casar. Exactamente. Bueno, en base a esto, el compromiso puede ser un momento en que realmente puedes determinar quién eres, quién es la persona con la que te vas a casar. Sí. Esto requiere cierta reflexión y mucha oración. Amén. Y la Biblia nos da guía sobre esto, a pesar de que la palabra compromiso no está en la Biblia, como dijo mi esposa, ¿verdad? Hay un ejemplo, un consejo que la Biblia da muy claramente en 2 Corintios 6:14. Dice así, escúchenme esto, porque esto está ocurriendo mucho. La Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Así que cuando estás en esta etapa de 1 más 1 igual a 2, tienes que lidiar claramente con la dinámica espiritual dentro del matrimonio. Sí. Porque la Biblia dice que no debes hacer esto, sino que es casi imposible que esto suceda. O sea, no debemos unirnos con un incrédulo. Punto. Sí. Y esto no es, te voy a poner un ejemplo. Esto no es solamente cristiano. Esto es judío, esto es árabe, o sea, musulmán. Esto también en la práctica. O sea, no te debes unir con una persona que continúe en los malos caminos de la droga, o sea, de la criminalidad, etcétera, etcétera. Porque cuando las personas leen este versículo, legítimamente preguntan, ¿qué está pasando aquí? Quiero decir, ¿qué dice la Biblia acerca de no unirte con los incrédulos? Wow. Fíjate, Dios entiende que cuando dos personas se unen, tienen que encontrarse en cierto punto, ¿verdad? Tienen que llegar a un punto de entendimiento. Y el nivel no siempre está en compatibilidad. De hecho, muchos matrimonios no se basan en la incompatibilidad en absoluto. O sea, que son dos personas completamente diferentes. Dios no dice nada acerca de la compatibilidad en las Escrituras, pero los matrimonios se basan en el amor. Así que cuando un no creyente se une con otro creyente, los niveles de amor son a menudo diferentes. Sí. ¿Saben por qué? Porque hay un principio de amor en la Biblia llamado el principio del amor experimentado. Y el principio del amor experimentado dice, no puedes amar hasta que hayas sido amado.
Y solo puedes amar de acuerdo a cuanto has sido amado. Eso Wow, es muy importante. qué fuerte, ¿no? Sí, No conocemos a Dios hasta que no nos dejamos amar por Dios y comienza nuestro amor hacia Dios. Lo amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero. sí. Cuando una persona no está dispuesta a rendirse o amar tanto como la otra persona, esto conduce a problemas. Ujú, Es por eso que la Biblia dice que debes tener cuidado al salir con un incrédulo, porque ellos no pueden amar al mismo nivel que tú. ujú. No es una cuestión de que tú seas mejor o de que ellos sean peores, sino que has experimentado el amor. Con esto no quiero decir que la Biblia sí te dice que si estás unido a un incrédulo, que continúes hasta ganarlo. Pero también te dice que si no lo puedes ganar, es tu decisión si debes dejarlo o no. No estás atado a ese incrédulo. Por eso es muy importante esta parte del compromiso. 1 más 1 sí es igual a 2. Y de no unirse al incrédulo. Sí. Entonces, bueno, veamos aquí, entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar un compromiso entre un creyente y un no creyente? Es evitar salir con un incrédulo. Sí, punto. Es así de sencillo. Ujú. O con un creyente o con un no creyente saliendo. Tenemos que tener cuidado. Ujú. Por eso es que hay que estar muy pendiente. No podemos, esta es una decisión de por vida que tenemos que tomar con mucho cuidado. Sí. Así que cuando te encuentres en esta situación, tienes que hacerte algunas preguntas difíciles. Ujú. Y entonces Dios te da este periodo de compromiso para que te des cuenta de eso. Fíjate, hay un dicho, una anécdota que dice que el pez y el ave se querían casar, Ujú. pero tenían una disyuntiva. ¿Dónde iban a construir el nido? Sí, exactamente. Eso me lo dijo mi esposa la primera vez y eso se me ha quedado por muchos años. Ahora, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, Ujú. busque la paz y sígala. Amén. Ese es un versículo para el matrimonio. Ujú. Y de lo que hablas en esta etapa de compromiso es de cómo vivimos en paz los unos con los otros. Amén. Y esto es lo que este versículo nos dice. Este versículo dice que tienen que vivir juntos para hacer esto. Es común en nuestros días que durante la primera etapa una pareja se une y se muda junta para probarse. Pues ya sabes, te voy a decir algo. Estudio tras estudio ha encontrado que la cohabitación en realidad es un mayor predictor de divorcio más adelante. Wow. ¿Por qué? Porque cuando estás cohabitando, siempre hay un plan B. Cuando hay un matrimonio, este es el plan A y único plan. Matrimonio. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la solución, pastora? Bueno, aprende a vivir en paz. Eso no significa que tengan que vivir juntos primero, pero sí tienes que tratar con dos individuos únicos, con una historia única, que se unen para prepararse para convertirse en uno. Para eso es que debemos usar ese tiempo de compromiso, ¿verdad? Y de eso se trata esta primera etapa. Si la primera etapa funciona realmente bien, entonces el compromiso puede conducir a la gran ceremonia. Sí. Y eso puede ser realmente un gran día para nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver la segunda etapa. La primera etapa es 1 más 1 es 2. Eso es el compromiso. La segunda etapa. Avanzamos a la ceremonia. Al acto real de casarse. Sí. Muchas veces cuando pensamos en la ceremonia de la boda, pensamos en un contrato civil o legal en el que dos personas se unen y se unen mediante ese contrato legal y vinculante. Siguen siendo dos individuos, pero están juntos gracias a ese contrato. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a los ojos de Dios, el matrimonio no es un contrato. Eso no lo dice en ninguna parte. A los ojos de Dios, el contrato, el matrimonio es un compromiso espiritual. Amén.
Es un pacto espiritual y la matemática de un compromiso espiritual que es un poco diferente, que es 1 más 1 es 1. Verás, esta es la matemática del contrato que te dice 1 más 1 es 2. O sea, del compromiso, ese es el contrato, Sí, pero no de pero la matemática es un pacto, de un pacto, es un pacto diferente. Es decir, 1 más 1 es igual a 1. Y esta es la matemática de una fusión, de un contrato, donde las dos entidades existían antes. 1 más 1, pues ya no existen como antes. Ya no es 1 más 1, porque es 1. Ya no existen, sino que se ha formado algo nuevo como resultado de esa fusión. Uy, qué interesante. ¿Sí? Gloria a Dios. Mm. Eso lo dice el Señor, ¿no? Mira, lo dijo al principio de la Biblia en Génesis 2, ¿no? Dios dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se unen en uno, en una Sí. sola carne, ¿verdad? Amén. Subraya que dos están unidos en uno. Ahora, aunque Adán y su esposa están desnudos, ninguno de los dos sintió vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque eran uno. Sí, amén. Entonces veamos, el matrimonio comienza con dos individuos separados de dos familias separadas, diferentes, y se unen para formar una nueva familia. Y la imagen de dos convirtiéndose en uno es muy poderosa. ¿Por qué? Porque es la imagen de una nueva familia que nace. Wow. La imagen de una nueva combinación espiritual, emocional, sexual, que se unen para formar uno. Y eso es muy romántico. ¿No es cierto, papi? Demasiado, mi amor. Eso suena muy romántico para mí. Y para mí, claro. Pero con toda honestidad, dos convirtiéndose en uno no es muy romántico en absoluto, porque eso requiere compromiso, trabajo. Sí. De hecho, es uno de los procesos más difíciles y dolorosos por lo que puede pasar como individuo. Sí. Una vez escuché a un predicador que nos dijo ahí en una predica, si quieres ser un mejor discípulo, cásate, porque eso te va a humillar. Y esto es lo que queremos decir con eso. Para que dos personas se conviertan en uno, 1 más 1, solo puede ser igual a 1 cuando cada individuo, al entrar en este pacto, tiene que llegar a ser menos de lo que era antes. Sí. Ahora, lo que quiero decir con eso, no quiero que nos malinterpreten. Cuando te casas, te vuelves más grande de lo que eras antes, porque tienes a otra persona agregada a tu vida. Te vuelves más grande. La tercera etapa, te la vamos a dar en el próximo programa. Continuaremos hablando de estos puntos muy importantes de 1 más 1 igual a 1 en la parte número 2. Oremos. Sí. Señor, en nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, a seguirte a través de la obediencia de tu palabra, la obediencia de tu voz, a tener matrimonios sólidos, Señor, y a tener ese pacto de que me voy a unir en matrimonio, sino aún no me he casado, para la eternidad. Ese pacto de 1 más 1 va a convertirse en una sola carne. Y si estoy en la etapa de ese compromiso de 1 más 1 es igual a 2, ayúdame a saber, Señor, de que si has traído a esta persona a mi vida, con esta me voy a dar mi compromiso para estar eternamente unidos bajo la bendición de Dios. Amén. Y bendice a estos matrimonios, Señor. Sí, Señor. A estos matrimonios, los que estamos casados, Señor. Los que estamos siguiendo adelante juntos. Amén. Para que tú nos refuerces con tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Y a los solteros, Señor. Aquellos solteros que son tu voluntad que permanezcan solteros. A verlo como una gran bendición. Y aquellos solteros que están buscando pareja, Señor. Tráeselas en su vida. Tu pareja, Señor. En el nombre de Jesús.
te lo pedimos. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Y un beso grande a todos. Amén.